Hola, bienvenidos al podcast de católico.blog. Soy Carlos José y hoy me acompaña el licenciado Abel de la Costa, a quien le haré preguntas acerca de la importancia de la Biblia para todo católico. Abel, para todos aquellos que no te conocen, por favor, danos una breve introducción tuya en 30 segundos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Abel de la Costa. Me dedico al estudio de la Biblia desde hace muchísimos años. Fue mi primer amor ya en la Facultad de Teología. Y luego me especialicé en la exégesis bíblica y, bueno, di clases presenciales en la Universidad Católica Argentina, en la Facultad de Sociología, daba clases de teología muy enfocadas a la Biblia. También daba en seminarios, así digamos, para laicos. Y luego ya me trasladé a España en el año 2000 y monedas, y ya aquí me dediqué más al aspecto web. Entonces hago un trabajo de difusión bíblica en redes sociales, en YouTube, en un sitio web que tengo de hace muchos años, del 2003, que es El Testigo Fiel. Y bueno, nada, me gusta ese aspecto, es decir, la divulgación bíblica. Divulgación bíblica para mí es tender un puente entre lo que los exégetas dicen sobre la Biblia y lo que le llega al creyente de a pie, ¿no? Muchas veces el panorama de la divulgación bíblica en la red está hecho por gente que no sabe de exégesis. Entonces, claro, hay que saber de los dos registros, ¿no? Para poder hacer ese puente, precisamente, ¿no? Un puente no se puede hacer desde un solo lado. Entonces, bueno, eso es lo que yo entiendo como tarea. Desde luego tengo mis exégetas que me gustan, mis líneas, digamos, sigo algunas líneas de desarrollo, pero bueno, en general lo que trato es de responder a lo que me van preguntando, a lo que voy viendo como necesidad y en los mismos cursos que hago virtuales, ¿no? Bueno, okay. Sí, creo que excedí de los 30 segundos, pero... No, está bien. Gracias, Abel. Ok, entremos en materia. La primera pregunta que teníamos era, ¿por qué un católico debería leer la Biblia más allá de lo que escucharía un domingo en misa? ¿Cuál es el motivo? Bueno, vamos a ver. Depende un poco de lo que se entienda por la Biblia. Por ahí en alguna de las preguntas, tal como las habías planteado previamente, aparecía un término que era el fundamentalismo, ¿no? El fundamentalismo es realmente un error de lectura, ¿no? Que es creer que la Biblia es un objeto cerrado, ya está sellado, Dios reveló allí, ¿no? Y puso todo ahí adentro y ya está sellado. Y entonces realmente uno se pregunta, ¿para qué me voy a acercar a una cosa que va a decir siempre lo mismo, ¿no? Entonces espero y me acerco todo junto o ya está, no tiene atractivo. Mientras que la Biblia en realidad, en un planteo no fundamentalista, sino el contrario, que es un planteo encarnacionista, la Biblia es una de las encarnaciones divinas, ¿sí? Dios se encarna principalmente en la persona de Jesús, esa es su encarnación. Sin embargo, para preparar esa encarnación, se reveló en la palabra, que es como lo primero que el hombre tiene, lo más propio, ¿no? Que el hombre tiene, que es la palabra. Porque carne tenemos como un gato, como un perro y como un pajarito, ¿no? Pelos tenemos como un mono, pero palabra es algo del hombre, ¿no? Entonces, Dios se empieza encarnando en la palabra y un poco acostumbrando al hombre a esa dinámica de encontrarse con él de una manera humana. Y se encarna en Jesús. Luego se encarnará en la comunidad, se encarnará en el hermano, pero digamos la encarnación primaria, que es Jesús, viene precedida, Antiguo Testamento, y seguida, Nuevo Testamento, por la encarnación en la palabra. A mí me gusta mucho... El padre Jekyll utiliza, no recuerdo ahora si es el padre Jekyll que lo utiliza, pero bueno, sí, así en la línea de lectura más o menos que sigo yo, se utiliza la palabra entintación para hablar del modo como Dios se mete en la palabra humana, ¿no?
precisamente como analogía de la encarnación. Entonces, ¿por qué debería yo acercarme a la Biblia seguido, mucho más que la liturgia de la palabra, que es un gran momento, ¿no? Bueno, en principio yo a la carne del Señor no tengo acceso. La encarnación es algo histórico, ocurrió hace 2000 años. Entonces yo no tengo acceso a la carne del Señor. Está bien, me dirán la Eucaristía, bueno, pero a verlo aquí como María Magdalena que lo quiere retener, ¿no? No puedo. Y él me diría lo mismo, no me retengas. Entonces, la palabra bíblica es una manera de acercarse a lo más cercano de esa carne del Señor, ¿no? Entonces, la carne del Señor es algo que ocurrió hace 2000 años, pero la palabra, como tiene un dinamismo, también es histórica, pero tiene un dinamismo propio, se va renovando todo el tiempo, porque la palabra va también en otra de las preguntas, otra de las previsiones que me hacía sobre esta entrevista, aparecía esta idea de que continuamente vamos viendo algo nuevo en la palabra, ¿no? Bueno, es que es así, la palabra, contrariamente a lo que piensa el fundamentalismo, la palabra nunca es algo fijo. Fijo es el texto, pero la palabra no es el texto. Es como un lugar donde nos encontramos, es como el lugar de encuentro. Sí, bueno, es que en el ser humano pasa lo mismo. Cuando yo ahora, ¿dónde estoy encontrándome contigo? Me dirás, bueno, es el espacio virtual, pero la realidad es que nos encontramos en la palabra. Sí. La realidad es esa, que el vínculo es la palabra. De hecho, algo tan débil como la palabra, que es que, viste, cuando dos se ponen a hablar y no se conocen de nada y de repente uno toma mal lo que el otro dice, ¿no? Entonces, el vínculo ese, la palabra, es un vínculo débil, pero es un vínculo muy humano. Y entonces, claro, ¿por qué debería yo profundizar en la palabra? Primero porque no hay manera de entender una palabra hasta que no nos familiarizamos con el que habla. Este mismo ejemplo, ¿no? Es decir, nosotros dos, aunque nunca hemos estado juntos, pero nos conocemos desde hace mucho y nos fuimos conociendo. No es que de un día para el otro apareció Carlos en la vida de Abel y Abel en la vida de Carlos y ya, somos amigos. No, de a poquito nos fuimos conociendo. ¿Y cómo? Y a través de la charla, Tú fuiste descubriendo las palabras que eran importantes para mí, yo fui descubriendo las palabras que eran importantes para ti, y ahí va naciendo una cierta amistad en la palabra. Entonces, ¿qué pasaría si de repente yo agarro hoy la Biblia y digo, pero yo no entiendo nada de lo que esto dice? Claro que no vas a entender nada, lógico. Si estás escuchando a alguien por primera vez, no entendés nada. La palabra se entiende en el ejercicio de la palabra. Entonces, yo no me puedo quedar con la liturgia de la palabra en la misa, que es muy importante, pero es un recorte, es un modo, ¿no? Es decir, qué sé yo, le preguntas a una persona, pasaba mucho con mi papá, ¿no? Mi papá era profesor y era una persona así muy querida en el ambiente universitario, ¿no? Y el profesor de la Costa, y uno, claro, como lo veíamos en casa, teníamos otras dimensiones de él. Era una persona maravillosa, pero totalmente con muchas más dimensiones que lo conocían en su ambiente, ¿no? Y entonces, claro, a veces escuchabas hablar de él y decía, bueno, te faltaría convivir todos los días con alguien que es maravilloso, pero tiene sus manías y, bueno, como todos, ¿no? Entonces lo mismo pasa con la Biblia. Si yo me quedo en la lectura litúrgica, realmente, aunque explora aspectos importantes, sobre todo el tema de las conexiones entre Antiguo y Nuevo Testamento, la iluminación recíproca, lo profético y el cumplimiento, todo eso tiene que ver con la liturgia, pero recorta el texto. Entonces, en realidad, la dimensión que tienes de la Biblia en la liturgia es una específica, y se hacen falta otras. Si uno realmente quiere encontrarse con el Dios que se encarna, que se entinta en ella. Ahora, si lo que quiere es la receta para sobrellevar esta vida sin sobresaltos, eso no es la Biblia. Así que no la vas a encontrar, aunque la busques, no la vas a encontrar allí. Es como esos que... ¿Cómo?
Es como esos que recortan las palabras que agarran un pedacito de un salmo para sentirse bien, ¿no? Y dicen, esto es Exactamente. palabra de Dios. Esto es palabra de Dios. Yo leía un tuit bueno, un tuitero que me gusta mucho, Hernán González, eh, y él decía una cosa interesante, precisamente estos días, no sé qué día lo dijo, pero una cosa interesante, ¿no? Que decía, eh, cuando una persona empieza a hacer su colección de citas, ¿no? Y te las va tirando así, no como comprensión de la palabra, sino esas personas que te van tirando citas, ¿no? Ese es el primer indicio de que uno ya se ha fabricado un Dios propio, ¿no? Y todo Un usando la ídolo. Biblia, pero es un indicio, ¿no? Ya cuando la Biblia deja de ser la palabra en la que Dios se entinta y pasa a ser un argumentario, ahí ya Se acabó todo. estamos afuera. Esto que estás diciendo me gusta la parte de cómo la palabra es un encuentro con alguien que tienes que ir conociendo, porque iba un poquito con la siguiente pregunta. Hay mucha gente que cree o piensa, pues es que si es Dios debe de ser algo transparente, fácil de entender, algo Claro. que... Entonces Yo le preguntaría a esa gente si conocen a alguien, a una persona que sea fácil de entender. Exacto. Entonces, si nosotros decimos que Dios justamente es el dador, el donador de nuestro carácter personal, ¿no? Porque cuando decimos que Dios crea a cada alma individualmente, y aunque los padres lo generan, es Dios quien crea cada alma, no son cosas materiales, Dios no está amasando almas, ¿eh? Estamos queriendo decir esa donación tan personal de lo personal del hombre, ¿no? Entonces, si Dios que nos dio esto que somos, que es ser personas, será porque Él lo es, ¿no? Claro. Y es más, Él es ese diálogo trinitario del que habla la teología cristiana, ¿no? El diálogo trinitario que no son tres dioses, sino que ocurre en la persona misma de Dios, en el ser mismo, perdón, no quiero usar ahí la palabra persona porque puede ser confusa. En el ser mismo de Dios ocurre ese diálogo personal. Entonces, si mi abuela, que era una persona simple, era sin embargo muy compleja como persona, ¿qué Claro. puedo esperar de Dios? Que sea simple. No, claro. No, no, Y eso es imposible, es un espejismo, ¿no? es como Es querer un, Es como querer ver a Dios como, a veces he visto que hay una tentación a ver a Dios como un ser abstracto, matemático, sí, sí, no sé, simple, simple no como decía Tomás de Aquino, sino simple como simplón, algo, exacto, y es exacto. contrario a una persona. Que no es lo mismo, ¿no? Que no es lo mismo, simple que simplón, está muy bien la diferencia. Mira, eh, justamente leía, obviamente como vivo en las redes, leo mucho en las redes, ¿no? Leía una comparación muy linda de un bloguero norteamericano, muy bien, el tipo hablaba bueno, de estos católicos que quieren la seguridad, ¿no? La cosa, ya tenemos la doctrina, así que en base a la doctrina yo puedo atreverme incluso a juzgar al Papa, porque yo ya tengo la doctrina, ¿no? Y entonces él lo comparaba a eso con el que confunde la sinfonía con la partitura, Ujú, ¿no? ujú. Eh, claro, qué sé yo escuchaba hoy un violonchelista croata que hace una versión del concierto 21 de Mozart para piano, la hace en cello. Y uno dice, si Mozart se levanta de la tumba, llora de emoción. Y su partitura no dice eso, porque su partitura lo primero que dice es piano. Sí. Pero él la toca en cello. Y es la obra de Mozart, pero a la vez es algo recreado. Y eso es la palabra, ¿no? Y eso es el Dios que nos habla. No está esperando que repitamos, está esperando que recreemos su mundo, porque por algo lo primero que aparece sobre el ser humano es que es imagen de Dios. Entonces, ¿cómo uno va a pretender un Dios tan chato que lo que quiere es que lo repitas y no te saltees una coma? No, Es, no.
Eso no es el Dios de la Biblia. No, no, y va en contra he estado leyendo algunos santos y es lo que decía Santa Teresita cuando entendía la santidad y al ver un campo de flores, que hay distintos tipos de flores con distintas Exactamente, fragancias, que somos todos exacto. nosotros, ¿no? No es replicar lo mismo. También lo leía al Papa Francisco creo que es en una de sus exhortaciones apostólicas a la santidad, que hablaba exactamente de eso, que cada uno estamos llamados a una santidad particular, no es repetir a mi vecino ni repetir a... Exactamente, ¿no? Creo que habla Yo de... siempre pienso, hay 4 evangelios, no uno. Eso Exacto, nos tiene que orientar exacto. de cómo se mueve nuestro Dios. O sea, si realmente nos tomamos en serio que la Biblia es palabra de Dios, entonces hay que empezar por ahí. Hay 4, no uno. Entonces, nuestro Dios no es Dios de uniformidad, nuestro Dios es Dios de matices, de matizaciones, de ángulos, ¿eh? De enfoques. Eso es el Dios, ¿no? Es decir, es Pablo y es Pedro y se pelearán en Galacia, pero los dos son apóstoles, ¿no? Parte de la misma. Este, pero es así, ¿no? Entonces, no podemos pretender una Biblia que vaya por fuera de lo que yo Dios siempre llamo es. el modus operandi de Dios, ¿no? Si lo ves a Dios obrando en la historia, ves que siempre obra igual, pero no por simplón, ¿eh? Siempre obra Sí, igual porque la persona tiene una continuidad, ¿no? Entonces, si me ves a mí comprando en el mercado, seguramente soy muy parecido a dando una clase porque tengo mi forma personal de ser. Bueno, Dios también tiene su forma personal de ser, más rica que la nuestra, desde luego, claro. pero tiene su forma personal de ser, y si lo ves obrando en la historia, ya te das cuenta que la Biblia que él genere no será nunca un dictado, porque él No, no claro. dicta, ¿no? Entonces, claro. Podríamos decir, Abel, que la importancia entonces para los católicos en cuanto a empaparse con la palabra de Dios pues, es encontrarse con ese Dios que adora, conocerlo cada vez más. O sea, esa Entrar en sería la diálogo con importancia. él, entrar Es en una diálogo. manera, de hecho me gusta porque mucha gente, una de las principales preguntas es, bueno, ¿cómo oro? ¿Cómo rezo? Yo creo que, Lee la Biblia, compréndela, exacto, exacto, estudiarla es un modo de orar. exacto. Digo, ya se respondió un poquito la otra pregunta, pero de todas maneras la voy a hacer a ver si puede resumir esta parte. Es, ¿por qué la palabra de Dios tendría que ser tan complicada? ¿No sería mejor que cualquier persona la entendiera sin necesidad de estudiarla ni de penetrar en ella? Digo, creo que hablamos un poquito de Mira, la persona. sí, en esa pregunta me gustaría hacer alguna acotación, y que es que la gente simple, no la simplona, sino la simple, la verdaderamente simple, es decir, la gente humilde, la gente, ¿no? Generalmente tiene una intuición profunda de la complejidad de la palabra de Dios y Ujú. la descubre. Uno no sabe cómo, porque uno hasta te da, entre comillas, cierta envidia de decir, yo me pasé 20, 30 años para entender este versículo y esta persona la entiende en su vida. No te lo sabe explicar, pero lo entiende en su vida, lo está actuando en su vida, ¿no? Entonces la gente que es verdaderamente simple sí que capta la complejidad de la palabra de Dios y sí que acepta que nuestro Dios es misterio, ¿no? Un poco el relato del anuncio de Sansón, ¿no? ¿Por qué preguntas mi nombre? Es misterio, ¿no? Eh, Dios es misterio y la persona simple eso lo capta y sabe que no puede pedirle a Dios recetas. Por eso está tan metido en el alma del pueblo fiel esta frase, si Dios quiere, ¿no? Pero Sí. Dios es misterio. Ahora, ¿qué ocurre? Que tenemos en nuestras culturas urbanas actuales, tenemos un estamento muy amplio que es el semi-ilustrado. Es decir, no muy ilustrado como para entender, como para llegar a la humildad del misterio por el lado, digamos, de la ilustración, Ujú. ni tampoco es la persona simple que se abandona en los brazos del Padre que es misterio, sino que es el que leyó un libro de divulgación de física
y cree que ya comprendió el mundo material. Y entonces dice, pero Dios tendría que ser tan simple como mi manual de física. No, es que tu manual de física tampoco es simple, solo que tú entendiste la mitad. Claro. Sí. ¿Entiendes? Entonces, es lógico, si yo juzgo desde la idea de que hay otras cosas que son muy simples y por qué la Biblia no es tan simple como ellas, lógico, la Biblia nunca va, pero porque tampoco esas son simples, ¿eh? O sea, la física es algo complejísimo. Yo seguí el tren hasta que pude y después largué y que yo ocupé Einstein. Sí, claro, porque uno no puede dedicarse a todo. Entonces, bueno, la física, la matemática, todo eso que dicen, sí, porque la ciencia, pero ¿entendiste algo de lo que dice la ciencia? O sea, hay cosas que realmente son complejas. Y lo que es complejo no ganamos nada diciendo que debería ser simple. Lo que es complejo es complejo. Entonces, un poco sintetizando la idea, espera que quería sintetizar esta idea. Yo creo que en el alma del pueblo fiel sí que hay una comprensión y una aceptación de que el Dios que habla en la Biblia es misterio, ¿no? No es complicado, es misterio. Y entonces, desde ahí vamos aproximándonos, ¿no? Un poco lo que yo en el sillón bíblico de ayer transmitía también la idea esa, ¿no? Que no tenemos que confundir el misterio con la cosa rara y el milagro. No, el misterio es que yo de antemano sé que no me puedo aproximar a él, me tengo que quitar las sandalias de los pies, ¿no? Y eso es lo que hacemos al estudiar la Biblia, ir quitándonos de a poquito las sandalias de los pies. Y bueno, ver si llegamos a escuchar. Es eso. Entonces, claro, es como un espejismo querer una Biblia simple. Lo que quieres no es una Biblia. Lo que quieres es un recetario. Manual. Un manual. Y para manual está el catecismo. Ahora, bueno, el catecismo llega hasta donde llega. Es decir, son los rudimentos de una sistematización de la fe. Pero ya está, ya lo escribió la iglesia. ¿Para qué tenía que venir Dios a escribir el catecismo? Ya está. No, claro. No, y de todas maneras, como dices, el catecismo es una síntesis, pero si quieres tener realmente un encuentro con Dios, pues tiene que ser a través de la palabra. Exacto. Dijiste algo muy, muy interesante acerca de ese semi-ilustrado, de esa persona, ya sea ese semi-ilustrado católico o ese semi-ilustrado ateo. Exacto, sí, porque los semi-ilustrados no son solamente católicos, hay de todo tipo de semi-ilustración. Exacto. Y eso va un poquito con la otra pregunta, precisamente que hoy en día esa lectura literal fundamentalista o semi-ilustrada, ante todo del Antiguo Testamento, hace que muchos escépticos miren con recelo el tomarse en serio, y pongo entre comillas este libro antiguo y retrógrada, ¿no? Que contradice la ciencia. Sí. ¿Cómo podemos, por un lado, evitar este tipo de lectura como católicos y al mismo tiempo cómo podemos tender un puente hacia esos escépticos para que tome un poquito más en serio la Biblia? Bueno, esa pregunta es muy complicada. ¿Cómo podemos hacer para evitar la lectura fundamentalista? Mira, no podemos hacer mucho. Hay que simplemente mantenerse en la fidelidad a lo que la palabra nos pide. La palabra nos pide que realicemos un camino humano en torno a ella, ¿no? Que caminemos como seres humanos en torno a la palabra. Ni como robots, ni como balbuceos, sino como un camino humano, es decir, que vayamos profundizando humanamente en ella. La humanidad ya descarta todo fundamentalismo. O sea, cuando uno realmente hace un trabajo humano sobre las cosas, desaparece el fundamentalismo. El fundamentalismo es un recorte, en todo, no solo en la Biblia. El fundamentalismo es un recorte. No quiero escuchar que hay varias versiones de la novena de Beethoven, quiero la partitura. Aquí yo lo tengo claro. Pero claro, suena. Me la pongo y no suena. Claro. Entonces, ¿podemos hacer algo para evitarlo? Mira, la verdad es que siempre va a haber fundamentalistas. ¿Por qué? Porque es una sensibilidad, es un miedo.
El fundamentalismo es la expresión de una profunda inseguridad personal. Por eso, a veces muchos adolescentes, ¿no? Uno dice, ay, este chico me va a salir fundamentalista, se metió en esos grupos. No, tranquilo, ya se le va a pasar la adolescencia y va a empezar a pensar, ¿no? Es decir, el fundamentalismo es una expresión psicológica, no es una expresión intelectual, es una expresión psicológica, es una profunda inseguridad personal. Pasa mucho también en quienes adhieren a sectas y todo esto, son formas de agarrarse firme ante una realidad que no comprendemos y que nos pasa un poco por encima, ¿no? No se puede hacer mucho más que demostrar la fidelidad en la que uno sigue andando y punto, no se puede hacer más que eso. Ahora, ¿cómo le decimos al de afuera, mira, realmente este libro se puede leer de distintas maneras? Pues no hay mucho para hacer, porque también el de afuera, vamos a ponerlo así un poco en términos generales, ¿no? El de afuera utiliza esto del fundamentalismo un poco también como excusa, como autodefensa. No, yo no me voy a acercar a eso porque eso es de ignorantes. Te voy a contar una anécdota. Esto a mí me quedó grabado, yo tenía 25 años, me quedó grabado. Tenía unos vecinos que eran así muy, muy modernos, muy de estos que tú describes en tus blogs como los ateos, ¿no? Sí. Y así muy y semi-ilustrados, como pasa muchas veces, ¿no? Entonces él andaba mucho en la física y en leer cosas y refutarte todo. Y claro, nos llevábamos bien como vecinos, pero ellos eran muy positivistas, digamos, y yo era muy místico. Además tenía 25 años, era mucho más fogosamente místico. Y claro, yo estaba estudiando, estaba terminando la facultad y bueno, había estudiado del Éxodo y de todo eso. Entonces un día ella me hizo una pregunta, la esposa de él, me hizo una pregunta sobre Moisés, y entonces yo, claro, le respondí con todo lo que sabemos, entre comillas, respecto de esto de la lectura crítica de la Biblia, ¿no? Yo un poco con la idea de que si les contaba un poco más en profundidad, como que los ganaba, ¿no? Y entonces, claro, yo le cuento todo muy entusiasmado, ella atendió mucho. Cuando terminó, viene él, argentino también, así que con su mate, ¿no? Viene él, y él le dice, ¿sabes, Marcelo? ¿Viste lo del Éxodo? Esto es mentira. No entendió nada. O sea, su síntesis de mi lectura crítica fue, todo eso es mentira. No pasó de todo eso, estaba mal leído, pero vamos a leerlo bien y vamos a comprenderlo bien, sino, viste, todo eso literalmente no tiene sentido y no literalmente esto es mentira. Te das cuenta que en el fondo es como una defensa frente a la Biblia, ¿no? No quiero que la Biblia me hable. Entonces, si me dices una cosa que sale del fundamentalismo, no es que voy a decir, uy, qué suerte, me descubriste el modo de entrar a la Biblia. No, si yo no quería entrar a la Biblia. El fundamentalista me da la excusa, nada más. Ahora, eso no quiere decir que no tenemos que hacer el esfuerzo, pero no es solo una cuestión de cómo lo presentamos nosotros, es también una cuestión de cómo el otro lo quiere recibir. La Biblia partimos siempre de la premisa con la que empezó esta entrevista, la Biblia es palabra, y la palabra es un camino, y un camino que implica un encuentro. Entonces yo no voy a poder conseguir que el otro se encuentre con Dios si no quiere transitar ese camino. Yo como lo he visto y sí es cierto, hay muchos católicos o cristianos en general que utilizan mucho, creen que tienen que convertir a la gente, como convencer, como no puedes obligar a alguien que se encuentre con alguien ni que quiera a alguien ni que adore a Dios. Yo creo que lo que podemos hacer es anunciar, o sea, por eso me gusta más la palabra anunciar. Anunciar. Y lo que hacemos, a lo mejor lo que hiciste con esa plática fue plantar una pequeña semilla que en ese momento... Sí, desde luego, yo no sé lo que pasó después, qué sé yo, a lo mejor esta gente con el tiempo descubrió, pero seguramente para descubrir un interés
en acercarse a Dios tiene que pasarle algo en su existencia. No es una cuestión intelectual. No. Se le murió un ser querido y ese cimbronazo lo llevó a Dios. Y entonces ahí lo que plantaste cuando tenías 25 años, fructificó cuando tenías 50 y ni te enteras. Exacto, sí, lo que quería destacar es esa importancia, porque si no luego otros caen. He escuchado a mucha gente, es que de nada sirve hablarles de Dios, ni tratar de darles razones, porque de todas maneras nunca van a entender, entonces no hago nada. No. Por eso, un poco la primera respuesta es: nosotros tenemos que seguir fieles a nuestro camino, y nuestro camino es de palabra. Entonces, la palabra te invita a hablar, pero ese hablar no es un hablar en función de convertir, no es... Papa Francisco lo insiste mucho en esto: el proselitismo es lo contrario del anuncio cristiano. Sí. Es lo contrario, no es solo distinto al anuncio cristiano, es que es lo contrario. Nosotros no podemos hacer proselitismo, pero no porque nos esté prohibido, es que no está en la dinámica del lenguaje el proselitismo, ¿no? Ya cuando el otro me quiere convencer, ya... No, mira, la verdad no necesita que vos me quieras convencer, la verdad necesita que tú creas en ella. Entonces yo, viéndote creer y viéndote como, ¿no?, la hermosa lectura de hoy, de Hechos de los Apóstoles, ¿no?, viendo el efecto de esa resurrección en una pequeña comunidad amenazada, pequeñita, Dios iba agregando a quienes se iban salvando. ¿Pero por qué? Porque el pueblo veía eso, ¿no? Entonces, bueno, es eso, es ofrecerse como testimonio, no querer convencer a nadie. Ok. Esto me gustaría hablar un poquito ahora de ahorita que estamos confinados y no podemos ir a misa, un poquito de cómo con nosotros como católicos podemos aumentar ya movernos un poquito a la liturgia, ¿no? Nuestra comprensión y devoción de la liturgia, porque, digo, es normal, he visto que a muchísima gente se acostumbra tanto a la misa, se acostumbra tanto si me están leyendo lecturas de la Biblia, pero como que pierde esa liturgia de la palabra, pierde novedad. Y sí, cuando en una relación se pierde novedad, se cae en la costumbre, ya no entramos en una dinámica de encuentro. ¿Qué consejo darías a los católicos? Bueno, yo el primer consejo que daría es: nunca hay que quedarse con la única escucha de la palabra en la liturgia. La escucha de la palabra en la liturgia es celebración. Entonces, la celebración, si se vive intensamente, es decir, esas celebraciones no siempre te tienen por qué emocionar, pero digamos, si la celebración la estás viviendo intensamente, no es el momento de la reflexión en lo que se dice de la palabra. Por eso los buenos homiletas aconsejan homilías muy breves y que dejen una idea, porque no es el momento para la reflexión. Las mismas lecturas hay que leerlas en el mismo día, antes y después de la misa. Entonces ahí entramos, porque cada lectura que hacemos es un momento existencial nuestro, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, qué sé yo, antes de la misa, como generalmente leo en misa, antes de la misa desde luego que las leo de nuevo, pero no estoy reflexionando, estoy practicando mi dicción para que el otro me entienda. Sí. Entonces, así, cada lectura que hacemos es de un carácter distinto. Entonces, en mi casa la leo y la preparo, claro, como los viernes grabo el sillón bíblico para la lectura del domingo, los viernes las leo de otra manera, ¿no? Entonces, nunca quedarse con una única lectura. Ya la leí. No, seguro que te perdiste mucho. Hay muy buenas ediciones, tanto por internet como como en papel, de lo que se llama normalmente el Evangelio del año, es decir, en realidad las lecturas de la misa, ¿no? Los misales. Los misales, aquí se suele llamar el Evangelio, pero por apropiación, porque trae todas las lecturas. Eso es muy importante. Y mira que antes me preguntabas por la gente simple, ¿no? Las que más compran el Evangelio en las parroquias, y me refiero con Evangelio a eso, a ese misal, ¿no? Cada año, a medida que empieza el año, las que más compran el Evangelio son las viejitas. Sí. Uno dice, esta persona no te va a un curso de Biblia,
pero no deja de leer 2 o 3 veces la Biblia en su casa, ese evangelio, ¿no? Esa liturgia. Generalmente la excusa es como después no lo escucha porque es sorda, no lo escucha en la misa, entonces, pero es muy interesante porque hace una tarea de apropiación personal antes, a lo mejor después. Bueno, nunca dejar de leerlo varias veces porque la palabra de Dios se abre con el contacto frecuente. Entonces, si tú dices, bueno, el escuchar siempre desgasta porque en una relación, pero no es lo mismo, ¿eh? Al contrario, hay que escuchar más, no menos. Pero escuchar más, no muchas cosas, sino las mismas lecturas. Y sobre todo profundizar en los salmos, en el modo como a través de los salmos la Iglesia se ha apropiado de la Biblia. Los salmos son la escuela de lectura bíblica, ¿eh? Un poco lo que explicaba yo en mi sillón bíblico especial que di para la Pasión. Decía, bueno, los salmos le abrieron a los primeros cristianos la revelación del Antiguo Testamento. Sí. Es decir, porque ellos vieron un montón de cosas que pasaban en torno a su Señor. Vieron millones de cosas. Pues no solo se repartieron la túnica a suertes, también le habrán pisado un pie. Y también le habrán pegado en el ojo a Jesús. Es decir, habrán hecho millones de cosas. Pero de repente ciertas cositas, esta gente que eran judíos acostumbrados a los salmos, les iluminaron, les recordaron. Se echan a suerte mi túnica, para mi sed me dieron vinagre. Y ese tipo de apropiaciones le fueron abriendo la recuperación de lo que estaba pasando en la palabra bíblica. Okay. Ojo, la pasión de Jesús no es una reproducción de lo que dicen los salmos, ¿eh? Para nada, al contrario, los salmos hablan de otras cosas, hablan a lo mejor de un enfermo que le está rezando a Dios que lo cure, pero ellos vieron allí, sin ser un espejo, vieron un camino en el cual se iluminaba por qué este señor que era el Mesías tenía que estar humillado. Y así, de allí pasaron a Isaías, y de allí pasaron al profeta prometido en el Deuteronomio, y de allí pasaron al Éxodo, y lo relacionaron con el Cordero Pascual, y de allí se les fue abriendo el mundo del Antiguo Testamento. Y ese camino lo hacemos nosotros también, ¿eh? Entonces, los primeros monjes cristianos, ¿qué hacían? Recitaban los 150 salmos todos los días. Y uno dice, ¿qué hago con eso, no? Bueno, pues esa es la herencia que tenemos en la liturgia de las horas. No hacemos todos los días los 150 salmos, pero lo hacemos en un ciclo de 4 semanas. Y bueno, el frecuente contacto con el lenguaje sálmico, que es muy peculiar, ¿no? Es un tipo de poesía muy peculiar porque no le habla solo a la resonancia sonora que tiene la palabra como si fuera un mantra, tampoco le habla solo a la inteligencia como si fuera una prosa, sino que es realmente una apropiación poética de la palabra. Lo poético siempre es algo que trabaja, ¿no? Que trabaja en un lenguaje muy específico, ¿no? Es un lenguaje muy específico, es decir, tampoco el salmo vas a agarrar un salmo y te vas a poner a leer y decir, ya entré en la dimensión de los salmos. No. Mira, yo vengo dando un cursito sobre salmos, que lo llamo los salmos en la liturgia, lo vengo dando desde 2012, me parece. Lo habré dado unas 10 veces. Bueno, no hay una sola vez que me haya salido igual. ¿Por qué? Porque mi contacto con los salmos está todo el tiempo creciendo. Y no es que cuando empecé no sabía lo que era un salmo. Cuando me empecé a darlo ya sabía lo que era un salmo. Pero es que el contacto vital con la palabra te va modelando, te va haciendo entenderlo. Sí, te va haciendo crecer en esa relación de la que estamos hablando. Me lo decías en una de las comunicaciones que me hiciste, Pedro, me decías que bueno, que al año siguiente lees lo mismo y lo ves distinto. Es que claro, porque vas apoyándote en eso para crecer. Al crecer ves la palabra
de una manera nueva. Y te apoyas en esa manera nueva y creces de nuevo. La diferencia, esto nos pasa en realidad con todo aquello que nos hace crecer, ¿no? Yo, por ejemplo, soy muy de ver las películas muchas veces. Me gusta mucho el cine y veo las películas muchas veces. Pero también me ocurre, incluso con los grandes directores que me gustan, que ya no los veo, ya no necesito verlos, porque ya están incorporados. Yo que sé, una película de Bergman, amo a Bergman, pero no necesito ver una película de Bergman, porque ya me la sé de memoria. Entonces, pero con la Biblia no me pasa eso, ¿eh? La Biblia no hay un momento en el cual deje de descubrirla, sino que realmente estás leyendo y dices, ah, era esto. Y eso te iluminó a lo mejor un aspecto de la vida que te ocurrió hace 10 años, pero Sí. te iluminó, ¿no? Es distinto, no es un objeto cultural, es un objeto espiritual y además nada menos que viniendo de Dios, ¿no? Palabra de Dios. Claro. A ver, si pudiéramos cerrar un poquito, estamos hablando entonces de la importancia, bueno, ¿cuál es la importancia de la Biblia, de la palabra de Dios? Ya dijimos, uno de los consejos es, o de lo que estamos tratando de decir es, tener un contacto frecuente con Dios a través de su palabra, o sea, Sí. frecuentarla más, aprovechar los domingos para no nada más escuchar las lecturas, sino leerlas previamente, escucharlas y después a lo mejor volverlas a leer, Y reflexionar en ellas. buscar también explicaciones sobre la palabra sólidas, bíblicas, ¿eh? No explicaciones que simplemente quieran hacer aplicación espiritual, no, explicaciones de la palabra. Es muy importante, ¿eh? Que el ¿Dónde, cristiano se dónde forme. dónde podría la gente encontrar estas explicaciones? ¿Dónde sugieres que vayan a buscar? Bueno, mira, lamentablemente la bibliografía divulgativa no es mucha, ¿eh? No hay demasiado. Yo diría que dentro de lo divulgativo de muy buena calidad, qué sé yo, los cuadernos bíblicos Verbo Divino son de lo mejor que conozco como divulgación bíblica. Okay. Que a la vez están en sintonía con lo que la exégesis está haciendo y le hablan al cristiano medio, al cristiano que realmente está interesado. Luego las ediciones bíblicas, nunca la Biblia hay que dejarla envejecer, la Biblia siempre hay que renovarla, y uno dirá, pero siempre es la palabra de Dios. No, bueno, pero es la palabra de Dios, pero esa palabra de Dios la van traduciendo y profundizando, porque así como se profundiza en tu vida, se profundiza en la del traductor, ¿eh? Entonces, fíjense que cada tantos años Biblia de Jerusalén saca una nueva edición, eso no es una tontería, ¿eh? Y bueno, y hay que renovarla, y hay que leer nuevas traducciones, hay que leer las notas bíblicas son muy importantes, las introducciones que ponen los editores, cuando son ediciones serias, ¿no? Biblia de Jerusalén o Mensajero o esas editoriales serias. Hay que leer las introducciones porque son importantes. Por lo menos empezar a formarse un poco en el lenguaje de la exégesis, porque aporta mucho, ¿no? Y bueno, y después hay exegetas, por supuesto, más difíciles que todo esto, pero bueno, es verdad, hay como un puente roto entre la divulgación y la exégesis. Así que no hay, lamentablemente, mucho para recomendar, pero hay cosas muy buenas. Esto, como les digo, esta de los cuadernos bíblicos Verbo Divino, eso yo lo recomiendo a cualquiera. Perfecto. Bueno, a ver, quiero leer el Éxodo. Bueno, me voy a los 4 cuadernos o 5 que haya sobre el Éxodo y empiezo de a poquito a leerlos. Y Okay. empiezo a darme cuenta de lo que habla este libro, ¿no? ¿Hay algo más, a ver, que le quisieras decir a la gente que nos está escuchando acerca de la Biblia como palabras? Digo, sé que tienes mucho que decir y te invitaremos a muchas más entrevistas. Y Ya ahorita sabes que no paro de hablar. pero así como para concentrarnos un poquito en esto, ¿hay algo más que quisieras decirle a la gente? Palabra de Dios no quiere decir dictado de Dios. Palabra de Dios quiere decir encuentro con Dios en la profundidad de una palabra que empieza en él y llega hasta el corazón del ser humano y viceversa.
empieza también en nosotros y llega realmente al corazón de Dios, ¿no? Es encuentro, eso quiere decir palabra de Dios, un encuentro con Él, no es un dictado de Dios. Entonces, si empezamos por cambiar la cabeza en ese punto, después ya llegamos a cosas más lindas, como que los evangelios no son una filmación de lo que hizo Jesús, sino que son esa misma palabra en relación a su carne, a su vida carnal, ¿no? Y bueno, y eso hay que renovar esa estantería, ¿no? Que tenemos con el dictado de Dios y la flauta que sopla Dios y todo el secretario de Dios y todas esas metáforas que no sirven para entender la Biblia, ¿no? La Biblia no es nada de todo eso, la Biblia es un encuentro con Dios, hecho en lo más propio del hombre, que es la palabra. Perfecto, pues me quedo con eso. Abel, me gustaría ya para cerrar así, que nos digas cuál es la dirección del portal, del portal del Testigo Fiel. Sí. Bueno, el portal es eltestigofiel.org. Okay. Testigofiel, todo seguido, .org. Y luego tengo mi canal bíblico que se llama Sillón Bíblico. En YouTube. En YouTube, Sillón Bíblico. Perfecto. Y ahí doy una charlita semanal, que es una extensión de lo que vengo haciendo desde hace muchos años en la parroquia. Es una charlita semanal sobre las lecturas del domingo y cada tanto hago un especial, como hice para Semana Santa, o a veces libero, porque tengo mis cursos, de algo hay que vivir, tengo mis cursos también online, y a veces cada tanto libero alguno como para que la gente tenga más material, así divulgativo, de lo que entiendo que es de buen nivel. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a Muchas gracias a ti, Carlos, y un gran abrazo. Alguna vez nos conoceremos personalmente. Alguna vez. Viajaré para allá. Nosotros estamos acá en México y Abel ¿estás en qué parte de España? En Valencia. En Valencia. La tierra de uno de los grandes exégetas de lengua española, que fue el padre Alonso Jekyll, al cual sigo mucho. Así que bueno, sí, estoy en Valencia. Pues muchas gracias, Abel, y gracias a todos. A ver si pronto te volvemos a tener por aquí. Bueno, muy bien, cuando quieras. Muchas gracias, Abel. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego.